gracias por estar en esta 24ª edición de nuestro Seminario Internacional de Seguridad Minera. En especial, quiero también reiterar nuestro agradecimiento a Compañía de Minas Buenaventura, a Hoshin Mining, Antamina, a Cerro Verde, Nexa, Pan American, Antapacay, Poderosa, Grupo México, Los Quenuales y Colquisiri, que están haciendo posible también que estemos todos aquí reunidos en presencial y en virtual, ya creciendo el número de conectados, 62 personas, y ustedes aquí desde horas iniciales de la mañana. Es el momento de que podamos ahora compartir esta presentación que venimos realizando ya en nuestro bloque de expositores internacionales. Recordarles también, por favor, a todos ustedes para que puedan solicitar los equipos, para que puedan ustedes escuchar la traducción. Nuestros expositores a partir de ahora van a hacer sus presentaciones en inglés. Así que, por favor, a aquellos que deseen, los invitamos, ya están disponibles los equipos para que ustedes puedan solicitarlos simplemente con un documento de identidad. Por favor, para que puedan ustedes también escucharlos y atenderlos de manera adecuada. Es el momento, mientras tanto, de iniciar, hacer un resumen de nuestro primer expositor internacional, el señor Stuart James Farquharson de Australia. Él es director y fundador de Risk Talk. Y el tema que va a estar con nosotros en esta mañana es la voz de la seguridad. Stuart, director y fundador de Risk Talk, que es básicamente una empresa dedicada a la tecnología de gestión de riesgos y seguridad impulsada por la voz durante más de 4 años. Él ha trabajado en grandes organizaciones de la minería como Fortescue Metals y Rio Tinto. También ha laborado como profesional de seguridad, mejorando los sistemas seguros de trabajo. Él se ha especializado en voladura con nitrato de amonio. También ha realizado una presentación importante desde el punto de vista académico para su maestría sobre cómo mejorar la voladura y reducir la exposición al óxido nitroso. Con su experiencia, él ha mejorado sistemas de seguridad en diferentes industrias, desde la construcción de carreteras hasta el ferrocarril, también y en servicios públicos, con un enfoque de seguridad basada en el comportamiento. Entonces, nos encontramos con un ligero retraso en la presentación de Stuart y le ofrecemos sinceras disculpas por ese retraso. Aproximadamente tiene 1 hora y luego, por supuesto, vendrán las preguntas de parte de todos ustedes. Recibimos a Stuart con un cariñoso aplauso. Excuse me, I'll just take this off. Buenos dias. I do appreciate the irony that I run a voice technology company with over 200 languages, with de Spanish que yo voy being a a major hablar one de and all. voz I de can la muster up seguridad with Buenos y dias, ustedes ciertamente and apologies for that. hablan castellano y yo hablo inglés, así que les pido disculpas. Okay, and first of all, thank you for En primer lugar, ICM muchas and Paul gracias a and the crew LICEM for flying me all the way y a from todos los Perth que and han Western Australia contribuido for this a traerme event. It's an desde amazing Australia event. para este Took me 4 evento. flights, 3 days, Así and que, plenty of COVID tests to actually get here. My así nose que is a tuve little que raw tomar these una days. prueba de COVID antes de venir, pero todo salió bien. Así que aprecio mucho todo el esfuerzo que han hecho ustedes. Les voy a hablar acerca de un tema muy interesante hoy día, que es la tecnología de voz en la minería.
Yo sé que ciertamente la voz de la seguridad y la tecnología de la voz, ciertamente vamos a enfocarnos en este tema y lo que estamos tratando de lograr es adquirir mayor experiencia sobre el trabajo en el terreno. Así que no solamente estamos hablando con los gerentes y a los ejecutivos, sino a los operarios para que trabajan en el piso. Cuando hablemos acerca de trabajo, de tecnología, la tecnología en el trabajo, ya ha habido mucha conversación al respecto, así que los usuarios simplemente son los más importantes, son nuestros trabajadores, y ciertamente esta tecnología de voz nos ha permitido tener algunas experiencias y algunos resultados igualmente. Voy a hablar también un poco acerca del futuro y luego también vamos a hacer un análisis emocional. Bueno, solamente para darles un poco de antecedentes acerca de la tecnología de voz en el trabajo. Creo que casi todos tienen uno de estos. Bueno, ciertamente cada vez hay mayor aceptación de estos dispositivos, así que creo que ya casi todos tienen uno de estos, así que podemos aplicar esto en distintas estrategias en Australia y también para mejorar la eficiencia y la seguridad también, permitiendo distintos tipos de uso de celulares. Y algo que también es que si uno va a gastar dinero, uno tiene que tiene que ver cómo va a invertir su dinero, y esto es algo muy importante. Y ciertamente al permitir que se tenga este teléfono en el lugar, va a lograr mayores resultados en cuanto a la eficiencia, y también las personas, las personas tienen que mantenerse alejados de redes como por ejemplo Instagram, etcétera, pero sí tenemos que empezar a enseñar cómo ser más eficientes. Hay varios estudios que se han hecho al respecto acerca de cuáles son los resultados de la tecnología de voz. Ciertamente hay mucha información respecto a la tecnología y, por ejemplo, los técnicos en el taller de trabajo van a estar utilizando esta información, así que ciertamente se evita que se utilicen para otros medios. Finalmente, también definitivamente algo que tenemos que ver en la seguridad es que el trabajador no puede estar distraído, así que es importante que trabaje con una herramienta de seguridad. Por ejemplo, hay reglas que indican que si estás usando tu teléfono y vas a agarrar algo, no puedes estar chequeando mensajes, sino que tienes que enfocarte en lo que estás haciendo. Lo importante es que esta es una buena herramienta para capturar información y conversaciones, y la tecnología de voz también. Más o menos hace 6 años empezó a utilizarse y yo estaba trabajando. Y ciertamente en las distintas áreas de trabajo, incluyendo otras industrias, se estaban dando cuenta que el trabajo en piso estaba siendo ineficiente, no había participación de los trabajadores. Cuando hacían, por ejemplo, instalaban tuberías, empezaban a conversar acerca de cómo habían hecho el trabajo. Entonces, ciertamente había una serie de desazón. Entonces, ciertamente hay un buen libro en Australia que habla mucho acerca de estas experiencias, tratando de que las personas tengan una conversación sobre el trabajo que van a realizar. Yo estaba trabajando y uno de los operadores vino y me dijo: esto es un desastre, disculpen mi lenguaje.
Pero este tipo de trabajo en tuberías con conversación no significa nada para nosotros. Se supone que esta conversación tiene que ser algo inspirador. ¿Por qué no están utilizando ustedes la conversación del trabajo para hacer como una evaluación del trabajo que han realizado en vez de que sea algo ineficiente? Eso más o menos sucedió hace 6 años y hace 3 años. Empezaron a tomar varias compañías estas conversaciones de evaluación de riesgos, capturando la información y utilizándola en el análisis de datos. Entonces, si vemos distintos modelos que están disponibles, hemos encontrado esta información que se relaciona mucho con tecnología de voz, que es el cumplimiento del cuidado. Entonces, lo que nosotros hemos visto, estamos viendo acá, bueno, los clientes hablaban acerca de que se necesitaba tener a toda la persona para que empiece a trabajar, que había que hacer un enfoque de verificación. Los gerentes tenían que estar viendo que la gente estuviera realmente trabajando. Pero ciertamente eso no tenía mucho que ver con la cultura de seguridad. Tampoco se ofrecía un lugar demasiado seguro psicológicamente. Bueno, y si yo estoy nervioso, ciertamente yo puedo equivocarme en mi trabajo. Ahora, si nos vamos al otro extremo, nosotros tenemos más información donde nosotros estamos preguntando a los trabajadores en el sitio cómo pueden ayudarnos a mejorar la seguridad en el lugar de trabajo. Entonces, nosotros queremos que tú nos des tus ideas y hemos estado trabajando de esta manera, conversando con ellos, tratando de obtener la información de más personas en el lugar de trabajo y poder decidir en planes de trabajo que ellos conversen de lo que ellos están haciendo y que nos den también mucha información. No solamente que llenen un papelito y chequeen recuadros y que a veces las preguntas que se hacían en estos formularios no estaban relacionadas con el trabajo. Entonces, ¿dónde funciona la tecnología de voz? Por ejemplo, nosotros tenemos distintos tipos de trabajo. Bueno, ustedes pueden ver en este ejemplo, hay un trabajo bastante simple, como por ejemplo hacer seguimiento de una receta. Tiene los ingredientes, te dicen qué tienes que hacer y tú cocinas y lo preparas. Entonces, realmente no es un trabajo complicado. No vas a necesitar mucha participación de otros. Se complica un poquito más cuando nosotros tenemos un cliente donde se necesita hacer una serie de revisiones, de chequear y verificar que esté esto bien. Por ejemplo, cuando estás por disparar una nave espacial. Bueno, yo sé que parece un poco exagerado, pero son muchas variables. Nosotros podemos hacer una verificación, por ejemplo, el astronauta que cumpla con todos los requisitos. No queremos que el astronauta tenga problemas de vibración, queremos que se siente y que pueda asumir todas las variables que se le presenten. Entonces, yo trabajé con una compañía en Estados Unidos y en Australia, que ellos hacían mucho trabajo de este tipo y estaban trabajando, eran muy estrictos respecto a la seguridad que se tenía que seguir. Ellos querían seguir un solo proceso, pero este es un procesamiento bastante complicado. Ahora pasamos a la parte compleja. ¿Quiénes tienen niños o hijos? Yo tengo un bebé de 8 meses y he leído más de 100 libros para bebés y ninguno de esos me ha ayudado mucho realmente. Bueno, realmente me toma tiempo adaptarme a caminar en puntillas para no despertarlo, a acostumbrarme a no abrir las ventanas, a un nuevo ambiente en la casa. Así que constantemente escucho consejos de cómo debo hacer las cosas. Así que ahí es cuando
Ahí es donde se enfoca la tecnología de voz. Cuando nosotros tenemos ambientes cambiantes, estamos cambiando la fuerza laboral, cambiamos las herramientas y aquí necesitamos que los trabajadores estén pensando y que no solamente piensen en un proceso. Ahí es donde encaja la tecnología de voz. Puedes hablar de las distintas cosas que están disponibles, de cualquier cambio en el entorno de trabajo, y esto lo voy a mostrar en un momento. Así que hay algo que las personas hablan en casi todas las industrias en el mundo utilizando tecnología de voz, es que ciertamente esto ayuda mucho al entorno de trabajo. Y ciertamente a veces la gente está tan enfocada en la evaluación de riesgos que realmente desarrollan su trabajo de una manera determinada. Pero bueno, como yo les mencioné, la experiencia del usuario es prácticamente todo. Si nosotros vemos a nuestros teléfonos celulares, si vemos nosotros nuestros autos. Bueno, ¿han leído alguna vez un manual para su teléfono celular? ¿Alguien sabe cuáles son los manuales para sensores? Probablemente no. Ustedes esencialmente agarran el dispositivo y lo empiezan a utilizar. Cuando se trata de seguridad, pensamos que tenemos un proceso similar, pero hay una serie de procedimientos. Tenemos un gran documento que tenemos que llenar antes de empezar a trabajar. Entonces, en lo que nos enfocamos mucho es darle seguridad al trabajador que está en el campo. Así que, y todo esto se puede aplicar a lo largo de cualquier actividad. Siempre tenemos que tener en cuenta la experiencia del usuario, del trabajador que está en el campo. Y si no tenemos en cuenta la experiencia del usuario, las personas prácticamente se van a desvincular y necesitamos lograr una mayor participación, una mayor eficiencia que va a ser bueno para uno y para todos. Y esto sucede en todas partes. Bueno, nosotros, por ejemplo, vemos, si estamos trancados en el tráfico, en cuanto nos lo permite el semáforo o el tráfico, aceleramos, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que hablar con los trabajadores. Estamos diciendo, acá hay procesos bastante ineficientes, así que ellos a veces tienen que llenar un formulario que se demoran 10 y 15 minutos y después tienen que apurarse y correr para hacer su trabajo. Así que tenemos que encontrar formas de hacer que las cosas sean mucho más eficientes para nuestros trabajadores. Y lo último, creo que nosotros también tenemos que estar muy disponibles para el trabajador. Uno puede manejar un auto de una manera, pero ciertamente nosotros tenemos que ver que las cosas que hace el trabajador en el lugar tengan seguridad. Digamos que tú vas al doctor, llenas un formulario que indica qué enfermedad tienes, por ejemplo, y luego vas a ver al doctor y el doctor lee todo. Y vas por todo el proceso de explicarle al doctor exactamente en qué te sientes mal. Bueno, he tenido un dolor de cabeza durante 3 días, por ejemplo. Y lo siguiente es que te preguntaste, ¿has estado en algún accidente? Bueno, sí. Y empiezas a explicar todo el proceso, empiezas a conversar con el doctor qué te sucedió, cómo te sucedió, el tipo de trabajo que acabas de hacer, etcétera. Así que en realidad no es importante para el trabajador esencialmente pasar por un proceso burocrático de llenar formularios cuando después vas a ir y vas a hablar directamente. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos al utilizar la tecnología de voz? Bueno, tenemos las personas que están siempre conversando y hablándose entre ellos, identificando algunos riesgos. Algo que no deberíamos hacer nunca cuando usamos tecnología de voz es utilizar la distracción. Una vez que tienes la persona con la tecnología de voz, empieza a agacharse y empieza a leer distinta información que ha recibido.
en vez de estar mirando hacia arriba y conversando con otras personas de qué podía suceder. Los trabajadores, si se utiliza la experiencia del cliente y se utiliza la tecnología de voz, eso logra que todos los trabajadores, si identifican algún riesgo o algún peligro, hablan al respecto y señalan el lugar donde han identificado un riesgo. Todos van a ver el lugar, todos van a empezar a conversar y a hacer una evaluación. Esa es la filosofía. En realidad, por ejemplo, si he visto que hay un agujero en determinado lugar, etcétera, lo voy a comunicar. Así que la filosofía es un proceso muy grande para que deben acostumbrarse las personas con la tecnología de voz a identificar estos riesgos. Y bueno, otro mensaje que nos gusta transmitir es, bueno, por ejemplo, con comunidades indígenas, nosotros hemos utilizado mucho como el relato, la narrativa, los cuentos. En Australia ha habido mucho de esto y se ha hecho como cuentos o relatos utilizando la tecnología de voz. Teníamos uno, por ejemplo, donde las personas están hablando. Alguien dice, la última vez que nosotros utilizamos este tornillo, tuvimos un problema, por ejemplo, le cuenta. Entonces, ese conocimiento se va transmitiendo. Entonces, la siguiente vez cuando se hace la evaluación de riesgos, ese cuento, esa narrativa surge de nuevo y se va transmitiendo de una persona a otra y se está compartiendo la experiencia con nuestros trabajadores de comunidades nativas. Este es un estudio que se realizó en una organización muy grande, una organización minera. Es una empresa internacional en el oeste de Australia, que también ellos trabajan en diseños de métodos. Lo que hicieron, vieron cuál era la percepción del trabajador, la eficiencia, la participación y si había una efectividad de esto con la tecnología de voz. Esto se hizo a nivel individual y también en grupos de trabajadores. Utilizando tecnología de voz, apreciamos la interacción entre las personas, las conversaciones. Pero ciertamente hay personas que no se les hace fácil hablar de lo que están haciendo. Y al principio puede ser hasta un poco gracioso. La evaluación de riesgos ha cambiado después de muchos años. El proceso estándar de evaluación de riesgo, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, se escribía en un papel y luego todos lo firmaban. Pero nada realmente ha cambiado al respecto. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es cambiar eso. Y cuando nosotros vemos esto, tenemos que conocer la percepción del trabajador, la evaluación de riesgos y también la participación de las personas. Y luego determinar la efectividad, siempre considerando la evaluación de los riesgos. Acá tenemos algunos de los resultados. Nosotros hemos participado, no hemos participado en estos estudios. Esto ha sido externamente en una universidad del condado. Y lo que se encontró es que un medio oral cambia la percepción del proceso de la evaluación de riesgos y que ayuda a identificar cuáles son los riesgos, qué cosas les puede causar algún daño. Bueno, uno puede hablar durante 3 minutos y puede tener una gran cantidad de información. Y ciertamente en 3 minutos se puede lograr una serie, se puede escuchar una serie de comentarios y de información. Así que uno ciertamente puede tener una mejor idea basándose en la percepción. Una de las cosas importantes es que la gente expresó que el medio oral era la preferencia.
Los trabajadores en la mina no están hablando con los jefes, no les están diciendo cómo están haciendo su trabajo. Muchos de los temores que tienen los trabajadores es que si el jefe llega y de repente ellos no saben cómo expresarse, entonces ellos solamente tienen que escribir algún formulario, a veces son juzgados por sus mismos compañeros de trabajo, entonces prefieren no hablar. Pero ellos quieren trabajar en industria, así que en una actividad física, entonces pero ciertamente ellos lo que querían era, en este estudio manifestaron que querían mayor comunicación. La eficiencia de los medios que se utiliza, bueno, ciertamente el tiempo que se toma para hacer la evaluación de riesgos, las ganancias en la eficiencia, así que en este estudio lo vieron desde la perspectiva individual y también desde la perspectiva de un grupo. En cuanto a los individuos, yo entiendo que no todas las compañías en el mundo gestionan el riesgo de la misma forma. A veces la evaluación de riesgos se evalúa dependiendo de peligros en el trabajo. Hay distintas metodologías que utilizan las empresas en el mundo. Pero lo que vimos en este estudio es que si uno trabaja solo, en promedio, esto puede tomarte más o menos de 11 minutos si te expresas por escrito. Pero si tú utilizas un medio oral, te vas a tomar más o menos 19 segundos para comunicarte. Pero cuando hablamos de grupo, lo cambia. El medio oral es 5 minutos y el escrito es 17 minutos, más o menos. Así que eso es una gran cantidad de tiempo para el trabajador, dependiendo en qué industria trabajemos. Pero ciertamente este es un proceso bastante lento antes de empezar el trabajo. Si estás perdiendo mucha eficiencia, si tienes una pérdida masiva de eficiencia, tienes que ver qué está sucediendo al otro extremo. Trabajando con un grupo para evaluación de riesgos, más o menos en la discusión oral sería unos 50 segundos. Pero cuando ellos están escribiendo, vamos a poder obtener una mayor cantidad de información. Cuando analizaron la participación, bueno, de repente podía ser el idioma nativo que no sea el castellano o el inglés. Entonces, cuando tienen que escribir la evaluación de riesgo, las personas no participan, pero si se les da la oportunidad de expresarse oralmente, entonces pueden hacer la pregunta correcta y con sugerencias para trabajar de una manera mucho más segura. Nosotros trabajamos con muchas compañías para que puedan conversar con los trabajadores. Y también el deseo de participar ciertamente ha sido una evaluación que se ha hecho. Ciertamente a la gente le gusta más hablar que escribir. Les gusta hacer preguntas, les gusta intercambiar ideas. Y también lo que se vio es un ejemplo que escuché el otro día. Dentro de un grupo, bueno, de repente es un entorno de construcción y la gente está hablando de traer una nueva excavadora y entonces una de las personas dijo, asegúrense de que no dejar los carros porque la excavadora va a venir. Y entonces uno de los trabajadores dijo, bueno, ¿y qué esperamos? No vamos a esperar que venga la excavadora, vamos a llevar el auto a otro lugar. Y ciertamente, hablando, pudieron lograr una acción inmediatamente. Esto es lo que nosotros encontramos acá. En los controles
los controles jerárquicos. Tenemos que preguntar si no estamos moviendo el riesgo de un lugar a otro. Pero definitivamente con este experimento las personas estaban hablando más, comunicándose más que cuando hay un nivel de control a nivel individual. Entonces, otro ejemplo de este número de controles individuales es que, bueno, esto lo hicieron dentro de una organización bastante grande. De lo que se estaba hablando es que había que asegurarse de que había que tener los mismos resultados antes de pasarlos a las otras sucursales. Así que no solamente se trata de hacer una evaluación de riesgos, sino identificar los procesos y discutir qué es lo que se va a hacer para mejorar o cambiar las cosas. También cuando vimos un ranking de controles que se identificaron de más efectivos o menos efectivos, vemos que el control a nivel individual tuvo un cambio a un control en grupos. Todos quieren saber los datos, todos quieren tener datos, y con la tecnología de voz uno obtiene una gran cantidad de información. Bueno, acá tenemos un análisis de las frases clave, pero ciertamente tenemos mucha cantidad de datos. Queremos saber, podemos analizar de qué está hablando la gente, qué cosa está diciendo, cuáles son los riesgos involucrados, cada pregunta de cada tarea que la gente está haciendo. Podemos inclusive analizar, hacer un seguimiento acerca de tu personal, cuánto conocimiento tienen de la gestión de seguridad, con qué frecuencia están utilizando, por ejemplo, equipos de seguridad. Podemos decir con 72% de certeza que las personas saben qué hacer. Por lo tanto, digo, es una gran cantidad de datos y ciertamente podemos enterarnos y obtener mucha información. En Australia el año pasado tuvimos uno de los líderes de seguridad y él habló acerca de la cantidad de datos que tenemos. Nosotros tenemos, en los últimos 2 años, hemos recolectado la mayor cantidad de datos que en el último siglo. Así que ciertamente nosotros vemos que la cantidad de datos está siendo recolectada. ¿Y qué queremos hacer? Queremos utilizar esta información para que sea más eficiente nuestro desempeño. Hay muchos datos que se recoleccionan sobre incidentes, sobre peligros. Nosotros la vemos y si el incidente es un fragmento muy, muy pequeño en tiempo, en el trabajo de esa persona, de esa sola persona, entonces nosotros generalmente nos movemos a una tasa de frecuencia de incidente. Entonces podemos tener un resultado de registros de total de lesiones, tiempo perdido por lesiones, etcétera. Estamos hablando acerca de un pequeño incidente de un trabajador que está tomando. Tenemos que tomar decisiones informadas de toda la información que recolectamos, de cada observación que sea manifestada en el centro de trabajo. Tenemos que utilizar la información para tener una decisión informada. Y tenemos que tener en cuenta ese pequeño informe de una lesión pequeña también. Y como yo dije anteriormente, generalmente los trabajadores en el centro, en la mina, lo que ellos están conversando acerca de su experiencia, hablemos con ellos. Y en una evaluación de riesgo, nosotros rara vez vamos a encontrar ese tipo de información. Por eso es que tenemos que estar muy enfocados. Bueno, acá tenemos algunos llenadores de vacíos. Bueno, ciertamente, cuando las
cuando las personas dicen palabrotas, bueno, ellos se están refiriendo a los coaches. A veces utilizan terminología que está muy metida dentro del idioma del trabajador, que la van a seguir usando. En Australia, bueno, cuando se habla del EPP, del equipo de protección personal, ellos están pensando acerca de qué van a decir en vez de decir otras cosas. No quiere decir que no sean importantes. Es muy difícil analizar esos datos. Tal vez no sea importante porque ellos están pensando. Hay un libro de Daniel Kahneman que se llama Pensando rápido, pensando lento. Y detrás de este libro es cuando se hace una evaluación de riesgos. La idea es que piensen con más lentitud y que piensen creativamente en lo que realmente están haciendo. Y eso es lo que estamos tratando de lograr con la tecnología de voz, que la gente se detenga y piense en lo que está haciendo. Es una idea muy interesante. Así que ciertamente tenemos que ver cuando tenemos, por ejemplo, un molino de bolas, que las personas piensen, bueno, cuál es el peso, y que las personas se detengan a pensar y tengan una buena respuesta. Y de esta manera se va a poder mejorar. Pero realmente tenemos que detenernos y analizar. Y eso es lo que Daniel Kahneman trata de decir en su libro, que tenemos que detenernos y pensar con lentitud para tener un buen logro. A veces tenemos puntos de aprisionamiento. Nosotros hemos hablado con estos trabajadores preguntándoles, ¿dónde está? ¿Hay algún punto que sea un riesgo de aprisionamiento? ¿Qué vas a hacer al respecto? Generalmente ellos no saben qué responder. Y también otra brecha que tenemos que llenar es la comunicación, porque a veces la comunicación positiva no se utiliza, así que es importante. Esa es una evaluación de riesgo perfecta, identificándonos cuáles son con qué vamos a cerrar las brechas. Y la razón por la que yo menciono esto es que podemos ver muchas de estas cosas en su formulario de evaluación de riesgos, que podía ser un solucionador, un cerrador de brechas. A veces de repente nos queda algo por escrito. Cuando nosotros utilizamos tecnología de voz, muchas cosas que se ponen en acción a través de las conversaciones. No solamente se trata de decir voy a hacer esto, aquello y lo otro y nada sucede, sino cuando las personas hablan, te pueden mostrar realmente cómo se sienten. Acá, bueno, podemos hacer cosas divertidas como esta, por ejemplo, al utilizar tecnología de voz. Se puede empezar haciendo análisis de datos, pero también un análisis de sentimientos. Así que hay personas que piensan acerca de muchas cosas, pero pocas veces se les pregunta. Nosotros lo que hacemos actualmente es utilizamos la tecnología, pero luego tenemos que preguntarle al trabajador si eso es positivo o negativo. Hablamos de peligros, riesgos, cosas que nos pueden matar, etcétera. Siempre es algo negativo. Así que deseamos hacer un análisis de sentimiento y hemos considerado mucho los análisis de emociones. Y este tipo de estudio de análisis de emoción nos muestra si estamos molestos, contentos, tristes. Y se están haciendo más estudios al respecto para ver ciertamente si hay la presencia de alcohol o drogas o algún tipo de estimulante. Si hay personas consumiendo alcohol, etcétera. Y ciertamente que eso está haciéndose más frecuente. Y también tenemos que ver cuál es el nivel de valencia. Es importante saber qué cosa es el nivel de valencia. Cuando yo revisé esta información
empezamos a hacer esta evaluación de emociones. Y un ejemplo de valencia sería, por ejemplo, cuando el trabajador nos dice, no he visto a mi familia en mucho tiempo y así que la próxima semana los voy a ver, y entonces se siente equilibrado, se siente emocionado. Así que creo que ese es un buen nivel de valencia. Si es alguien que está sentado en una línea de trabajo, poniendo tapitas a las botellas todos los días, entonces ciertamente va a tener una emoción bastante baja, y esto es bastante importante de conocer y para buscar qué cosa estimula al trabajador a hacer su trabajo, mejorando el entorno del trabajo y siempre moviéndonos, hablando de trabajar contra cada uno de los trabajadores, porque cada trabajador difiere y ciertamente va a haber un cambio en ese nivel de valencia. Una de las cosas de las que empecé a hablar al inicio de mi presentación fue algo bueno que se ha hecho en Australia, que se ha hecho una detección de salud mental y la ética de trabajo mejoró con buenos resultados de seguridad, porque se reportaba mayor cantidad de incidentes o de peligros, no incidentes en general, pero incidentes que eran reportables. Y lo que nosotros encontramos, que el nivel de valencia de los trabajadores empezó a caer. Entonces, dejaron de comunicarse con los demás y ciertamente cada uno estaba trabajando por su cuenta. Y ellos, pero cuando los poníamos en contacto con su familia, este nivel de valencia mejoraba. Así que esto que estamos viendo acá es muy importante. Esto es algo en lo que es algo bastante viable, que es la detección de la salud mental, que cada vez está convirtiéndose en un tema mayor entre nuestros trabajadores del sector minero especialmente. Y mucho tiene que ver el hecho que están lejos de la esposa, de los hijos, de los amigos. Y una de las cosas que uno puede hacer para ayudar la salud mental es a través de la tecnología de voz. Ya sea cuando el trabajador está muy estresado, muy ansioso. Así que ahí podemos utilizar la tecnología de voz y ciertamente esto va a ayudar. No necesitamos hacer una encuesta para saber cuán frustrado está el trabajador, sino es importante saber de qué está hablando el trabajador, cómo está haciendo su trabajo. Viendo los datos de actividad diaria, vamos a ver cómo pueden ellos nos ayudan a detectar cosas como esta. Por ejemplo, si necesitan ayuda, en vez de mandar al trabajador a que vaya al psicólogo, por ejemplo, lo que podemos hacer es, reuniendo toda la información de él, es hablar con este trabajador y utilizar esta tecnología de voz para ayudar al modelo de seguridad, que tengamos que llegar a un nivel de confianza. Y se tiene que utilizar de manera correcta. No vaya a ser que detectemos que hay un trabajador deprimido y lo mandamos de licencia. Tenemos que convertirnos en los defensores del trabajador. Queremos ayudarlo, protegerlo, así que y dejarlo que siga haciendo su trabajo y conocer cuál es su estado emocional. La tecnología de voz ya está acá
Hay muchas empresas mineras a nivel mundial que están utilizando, cada uno está utilizando sus métodos, y lo que es más importante es que el trabajo en el campo es importante. Así que, en resumen, yo quisiera decir que sabemos que los trabajadores prefieren conversar en vez de escribir. Ellos toman mejores decisiones cuando conversan entre ellos, y la experiencia del usuario lo es todo. Ciertamente esto abarca todo, la experiencia del usuario. Si ustedes están haciendo cualquier tipo de gestión, piensen en ese trabajador, en su experiencia. Él es el usuario. Se puede crear un gráfico para la gerencia, por ejemplo. Es importante revisar una lista de verificación, pero no hacerlo 3 veces al día. Lo importante es conocer al usuario, al trabajador. También alentamos nosotros la narrativa, el contar cuentos, transferir el conocimiento. Porque yo puedo decir, oye, no hagas eso porque yo por hacer eso me pasó este accidente. Entonces ya estamos transmitiendo el conocimiento. Y luego tenemos que estar siempre viendo que las personas estén no con la cabeza en el teléfono, sino que estén atentos y señalen los puntos de peligro. Y no solamente es que se puede analizar lo que los trabajadores están diciendo, sino la forma en que lo están diciendo. Para eso utilizamos la tecnología de voz. Muchas gracias. Sorry, I think I've got to pop on a headset now. I can, yes. Oh. Good question. Good question. So, I guess within every organization. Creo que en cada organización es completamente diferente. ¿Ahora sí me escuchan? Y cada compañía es ligeramente diferente. Así que ciertamente todo va a depender en la forma en que en cada negocio necesitemos un líder para que se haga cargo de esto. Hay pequeñas empresas de servicio de minería de 3 o 4 personas que han adoptado esta tecnología en muy corto tiempo, pero también hay otra compañía de metales en Australia Occidental que necesitó 6 meses para realmente implementar este tipo de sistema. Si queremos que todo esté bien para el trabajador, debería haber un enfoque de que se empiece a utilizar esa tecnología de inmediato, pero ciertamente hay que considerar también la capacitación. Es un sistema que se puede descargar, pero ciertamente es importante explicarle al trabajador el por qué. Conocemos de una compañía que, habiendo pasado por ese proceso de cambio de gestión, y la compañía iba a usar la tecnología de voz. Si algo sucedía, ellos pensaban que iban a utilizar la tecnología de voz, pero ciertamente ellos al final no tuvieron un buen cumplimiento porque no hubo una buena comunicación entre empleado y empleador. Así que esto esencialmente puede suceder rápidamente, pero en organizaciones muy grandes toma más o menos unos 6 meses para que esté ya bien. Oh, ok.
Bueno, creo que sí entendí la pregunta. Oh, you have to take it off. Yeah. ¿Quién participa cuando utilizamos tecnología de voz? La respuesta sería todos, porque todos tienen un celular mayormente y ellos pueden utilizar su celular y no entiendo bien a qué se refiere con cómo se verificaría el número. ¿Cómo verificamos el número? Bueno, eso se hace a través de los sistemas de datos. Cuando se utiliza la tecnología de voz, se puede escuchar las cosas alrededor de todo el mundo. No sé si estoy respondiendo a la pregunta o qué significaba la pregunta. Disculpen, pero no se lo escucha el señor. La tecnología de voz es algo sorprendente estos días. En muchos países tienen sistemas, están utilizando reconocedores de voz. Esencialmente la forma en que la gente hace es entrar a una página donde tiene que firmar y autorizar. Identificando su nombre y su teléfono. La tecnología de voz, tengan en cuenta de que yo no soy un experto técnico. Bueno, hay genios que trabajan en esto, pero lo que yo sí sé es que cuando las personas se inscriben, hacen un login con sus nombres, entonces la tecnología ya los puede identificar. I don't see any other question. Creo que eso es todo. Okay.